Ahora vamos a ver cómo se incorporan las grasas, entran en la mitocondria y se incorporan al ciclo de Krebs, que lo harán también en forma de acetilcoenzima A. En realidad no todas las grasas, porque la materia de este curso es el metabolismo de los ácidos grasos. Entonces ahora vamos a ver el metabolismo de aquellas grasas que contienen ácidos grasos, es decir, las grasas saponificables. Otras grasas, como el colesterol y tal, pues tienen un metabolismo bastante más complejo, porque sabéis que actúan también, tienen función estructural más que de energía o reguladora, y entonces su metabolismo es diferente. Este curso nos vamos a centrar en las grasas que contienen ácidos grasos. El metabolismo de los ácidos grasos es un proceso que se conoce como beta-oxidación y que tiene lugar dentro de la mitocondria. Pero antes de la beta-oxidación, el ácido graso primero se tiene que liberar y luego tiene que entrar en la mitocondria. Este proceso, que es muy importante, se llama activación de los ácidos grasos. Vamos a ver primero. Tenemos una grasa, por ejemplo, un triacilglicérido. Sabéis que es esto es la glicerina. Y estos son los ácidos grasos. Los ácidos grasos sabéis que tienen un número par de átomos de carbono, es decir, que R1, R2 y R3 tienen que ser impares para que con este, que es el carbono alfa, hagan un número par. Bueno, la primera reacción que ocurre es una reacción de hidrólisis, ¿eh? Catalizada por encima del grupo de las lipasas. Son más o menos específicas, por grupo, por forma, por tipo de lípido, pero todas pertenecen a las lipasas. Las lipasas son enzimas que hidrolizan, atención, hidrolizan los enlaces ésteres y liberan por una parte la glicerina, no voy a poner la fórmula, la glicerina, si no es un glicérido, pues el alcohol que sea, y la glicerina posteriormente se convierte en dihidroxiacetona, fosfato, que sabéis que se puede isomerizar a gliceraldehído 3-fosfato y incorporarse a la glucólisis.
Eso es otro camino. Y por otra parte, se liberan los ácidos grasos. ¿De acuerdo? Todo esto sucede en el citoplasma. ¿De acuerdo? En el citoplasma también los ácidos grasos se van a unir a una molécula de acetilcoenzima A por la acción de una enzima que se llama acil-CoA sintetasa. Y que lo que hace simplemente es unir el acetil-CoA por el azufre al carbono alfa del ácido graso. Y forma un compuesto que se conoce como acil por ácido graso coenzima. ¿Cómo es este compuesto? Bueno, vamos a ver primero cómo representamos un ácido graso. Vamos a representar un ácido graso simplemente sus 4 primeros carbonos y luego le ponemos una R que tiene que ser también un número par. Por cierto, el guante no tiene nada que ver con el coronavirus, es que me pongo perdido de rotulador las manos, ¿no? Y para evitar un poco, pues, la tiza se quita más fácil. Vamos a ver. Un ácido graso, he dicho, CH2, CH2, CH2. Uy, es que me venimos para acá. Bueno, no pasa nada. ¿Está bien? Aquí estaría el resto de la cadena, que sería un número par. ¿Este es el que tengo que cambiar? No. Y ahora el carbono alfa, que sería CO y luego S-CoA. ¿De acuerdo? Es decir, unido al coenzima A. Este es el carbono alfa, este es el beta, este es el gamma. Ya sabéis que... perdón, el carbono alfa es este es el carbono 1, que es el del grupo carboxilo. Entonces el carbono alfa es el siguiente, alfa, beta, gamma. ¿De acuerdo? El proceso va a tener lugar aquí, en el carbono beta, por eso se llama beta oxidación. Todo esto ha tenido lugar dentro, en el citoplasma. Vamos a poner en algún sitio bien claro que esto es el citoplasma. Es decir, lo que hemos conseguido es hidrolizar mediante las lipasas al acilglicérido. El acilglicérido no lo he puesto, que esto es un tontería. Es un triglicérido, no el acilglicérido, el triglicérido. Podría ser un fosfolípido, podría ser cualquier otro lípido con otro alcohol, diferente a la glicerina, pero a todos les va a pasar exactamente igual. Por un lado, se produce la hidrólisis, las lipasas rompen los enlaces entre los ácidos grasos y el alcohol, separa por un lado la glicerina, el alcohol que sea, de alguna manera la glicerina se convierte en dihidroxiacetonofosfato, se isomeriza el gliceraldehído 3-fosfato y entra en la glucólisis en la segunda fase. Otro alcohol tendrá otra ruta, pero acabará vía glucolítica también. Y los ácidos grasos se unen mediante la acción de una enzima que se llama acil-CoA sintetasa, se unen al acetilcoenzima A por su carbono 1, el carbono carbonilo, y forman un compuesto que conocemos como acil-CoA, que no es nada más que un ácido de número par de átomos de carbono, es decir, un ácido graso, unido a un coenzima. Todo este proceso ocurre en el citoplasma. Y ahora el
acil-coenzima A tiene que entrar dentro de la mitocondria para que se produzca la beta-oxidación. Y este es otro proceso diferente, en el que también intervienen enzimas y también intervienen moléculas transportadoras. Os dejo un poco que veáis esa pizarra. Bien, ahora voy a cambiar la pizarra, pero mantiene muchas cosas. He pintado una parte de la membrana mitocondrial, este es el citoplasma, esta es la matriz, membrana externa, membrana interna con un par de crestitas para identificarla, espacio intermembrana, y aquí en el citoplasma he pintado un acil-CoA. Vale. Un acil-CoA, no pinto los hidrógenos, como sabéis, es una cadena de hidrocarburos. No he puesto tampoco doble enlace ni triple insaturaciones, no merece la pena. Y al final tiene un grupo ácido, pero el grupo ácido tiene el grupo carbonilo, pero el grupo hidroxilo está sustituido por el coenzima A. Acil de ácido graso, coenzima A. Los puntitos suspensivos quiere decir que la cadena puede ser lo larga que quiera, siempre y cuando cumpla la condición de que el número de carbono es un número par, es decir, es divisible por 2. Esto es muy importante ahora, como veréis. Bien, lo primero que tiene que ocurrir es que el acil-CoA entre dentro de la mitocondria, que es donde va a tener lugar la beta-oxidación. La beta-oxidación son 4 reacciones, yo creo que en ese espacio cabe. Para ello va a contar con la ayuda de una molécula transportadora que está en la membrana externa de la mitocondria y que es la carnitina. La carnitina es una molécula bastante compleja, entonces simplemente vamos a pintar aquí un cuadrito azul y vamos a decir que esto es la carnitina. El acil-CoA, mediante la acción de una enzima que se llama acil transferasa, ya hemos visto algunas, porque transfiere grupos acilos, le transfiere el grupo acilo a la carnitina y se forma aquí un compuesto que es la... Vamos a pinto yo ahora. Bueno, la acilcarnitina. Vamos a pintarlo así. Es otra molécula compleja. ¿De acuerdo? Y libera que está preparado para unirse a otro ácido graso y volver el proceso. La acilcarnitina, mediante la acción de una molécula transportadora, atraviesa el espacio intermembrana y se coloca en la membrana externa. Donde, por la acción de la misma aciltransferasa, libera al ácido graso que se une a un coenzima A que hay dentro de la mitocondria y forma de nuevo el acil-CoA.
Es decir, esta molécula, que ahora voy a dibujar de una forma un poquito diferente. La diferencia está en que voy a pintar aquí ¿de acuerdo? Este es el carbono alfa y este es el carbono beta. Carbono alfa, carbono beta. La carnitina, por su lado, una vez liberado, el acil-CoA vuelve a la membrana externa de la mitocondria para recoger otro y volver a transportarlo. ¿Entendido? Entonces ya, mediante este proceso, aquí como veis, no se libera ni se consume ni ATP, ni NADH, ni nada, simplemente es que el acil-CoA se va a unir a la carnitina, liberando el coenzima A, se forma acilcarnitina, hay una proteína transportadora que coge a la acilcarnitina y la lleva hasta la membrana interna, y en la membrana interna la acilcarnitina, por la misma acción de la misma enzima, la aciltransferasa, transfiere al revés de lo que he hecho antes, une el ácido graso a un coenzima A y forma acilcoenzima A, que he dibujado aquí ya con un poquito más de detalle. Bien, como veis la pizarra la he cambiado un poco, la he puesto un poco más claro toda esta parte, ¿verdad? Os pongo C de carnitina, os lo pongo ahí, AC de acilcarnitina. He modificado también el nombre de la enzima, que me había confundido. No es acil-CoA transferasa, es simplemente aciltransferasa, que transfiere a un grupo acilo. Y ahora vamos a empezar, vamos a ver qué le ocurre al acil-CoA, una vez que estamos dentro de la mitocondria. Bien. El proceso, en general, es lo que conocemos como beta-oxidación. Es lo que vamos a ver ahora. Y se llama beta-oxidación porque todo ocurre sobre el carbono beta del ácido graso. La primera reacción va a ser una oxidación porque se van a perder estos dos hidrógenos azul. No confundamos. Mantengamos el código. Entonces, estos carbonos que eran CH2 y CH2 se van a quedar ahora CH, CH. Van a perder un hidrógeno cada uno y se va a formar un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. Claro, no lo voy a ir poniendo siempre, pero todavía sí. Alfa, beta. Esta reacción, si os fijáis, se han perdido dos hidrógenos. Es una deshidrogenación. Luego lo lleva a cabo una deshidrogenasa. ¿Qué deshidrogenasa? Pues las enzimas las ponemos al final, pero es la acil-CoA deshidrogenasa. Estos dos hidrógenos, sin embargo, estos átomos de carbono se han oxidado. Al pasar de estar con enlace simple, enlace doble, se oxidan un poco. Pero la oxidación no es suficiente como para reducir al NAD+. Sin embargo, sí es suficiente para reducir a otro nucleótido, que es el FAD. FAD, que es el flavin adenin dinucleótido. Entonces, estos dos hidrógenos los va a tomar una molécula de FAD
y se va a convertir en FADH2. Aquí no es H más, es FAD, tampoco es FAD más, es FAD a FADH2. Y ya tenemos formado este doble enlace y hemos obtenido un poco de poder reductor, no tanto como con el NADH, como ya veremos, pero sí es poder reductor. A continuación, este doble enlace se va a romper rápidamente en una reacción muy común de rotura de doble enlace por adición de una molécula de agua, que es lo que se llama una hidratación. Ah, por cierto, se me olvidaba, este compuesto tiene nombre, se llama enoil-CoA. Eno por esto, coenzima, enoil-CoA. Bueno, pues este enoil-CoA, por adición de una molécula de agua y por la acción de una enzima del grupo de las hidratasas, enoil-CoA hidratasa, ahora las ponemos todas, se va a romper el doble enlace me equivoco más de colores, ¿verdad? Pero esto lo arreglamos rápido. Y se va a romper el doble enlace, como os digo, aquí. Este es el alfa, este es el beta. La molécula de agua es H más OH. El H se va a venir al carbono alfa y el OH se va a colocar en el carbono beta. De manera que ahora el carbono beta va a tener un grupo alcohol que antes no tenía. Este compuesto se llama beta porque es en el carbono beta hidroxi acil CoA. Y lo vuelvo a escribir con el color que no. En esta reacción no hay oxidación ni reducción, no hay transferencia de energía, simplemente pues se rompe un doble enlace por hidratación. Es una reacción de hidratación. La primera es la oxidación, la segunda es hidratación. La tercera también va a ser una oxidación y esta oxidación va a ser bastante más fuerte, porque lo que va a ocurrir es que este grupo alcohol se va a oxidar a un grupo carbonilo. Eso, el oxígeno en el alcohol, pero el carbono con un grupo alcohol está bastante más reducido que con un grupo carbonilo, y entonces es una oxidación fuerte y se va a formar una molécula en la que aquí, en vez de un grupo alcohol, hay un doble enlace al oxígeno en el carbono beta. Esta molécula tiene nombre, se llama beta ceto acil CoA. Bueno, casi no cabía, beta cetoacil CoA. Como este carbono se ha oxidado, eso lo aprovecha la enzima para una molécula de NAD+,
la convierte en NADH más H más. Los dos hidrógenos están claros, uno es el del grupo H y otro es el del carbono este, que al formar un doble enlace lo tiene que perder. Entonces esos dos hidrógenos son los que se utilizan para reducir el N hasta NADH. Y ya nos queda nada más que la última reacción. Fijaros qué fácil, ¿eh? Ya tenemos aquí, ¿lo veis? ¿Cómo se parecen? Bueno, pues ahora va a ocurrir una última reacción que es simplemente una transferencia de grupo. Luego lo va a realizar una transferasa, pero una transferasa especial que actúa en conjunto con el azufre. La reacción se denomina tiolisis porque es la rotura del enlace por la atracción electromagnética que distorsiona y el azufre y es capaz de romper ese enlace simplemente, y entonces lo que ocurre es que se va a romper el enlace entre el carbono alfa y el carbono beta, ¿vale? Se incorpora una molécula de coenzima A, y se une a este carbono, a lo que era el carbono beta, y entonces queda libre esta parte de la molécula. Esta parte de la molécula, si os fijáis, es esto. Y esto, aunque en el otro vídeo lo escribíamos al revés, es lo mismo, no es ni más ni menos que acetil coenzima A, ¿verdad? Es una molécula de dos carbonos, de ácido acético, radical acetilo, coenzima A, acetilcoenzima A. Y este coenzima A se une a este carbono y nos forma una molécula que es así. Es decir, es igual que el anterior, pero tiene dos carbonos menos, porque se han liberado en forma de acetilcoenzima A. Es decir, es otro acil-CoA, pero menos dos carbonos, con dos carbonos menos. ¿De acuerdo? Y este es el proceso. Este acil-CoA vuelve a oxidarse, forma otro noil-CoA y así sucesivamente hasta que quedan los dos últimos y ya está. Cuando queda una molécula de 4 carbonos, por ejemplo esta, si se rompe ahora por aquí, pues va a quedar un acetil-CoA por aquí, otro acetil-CoA por aquí y se acabó el proceso. Como es una especie de ciclo, pero en el que no se termina en el mismo sitio que al principio, sino un poquito más allá, es lo que se llama una hélice. Por eso a la beta-oxidación de los ácidos grasos también se le conoce como hélice de Lyman, en honor al caballero que lo descubrió. ¿De acuerdo? Este es todo el proceso. En este proceso también se va a obtener, como veis, poder reductor en forma de una molécula de FADH2 y de una molécula de NADH.
y no se consume ni ATP, bueno, ni se forma ATP, ni se consume poder reductor. Es decir, es una ganancia neta de poder reductor lo que se produce en la beta oxidación de los ácidos grasos. Os dejo la pizarra. Ha vuelto a cambiar un poco la pizarra, pero no ha cambiado mucho, simplemente he quitado esta parte que ahora mismo no nos interesa y voy a poneros los nombres de los enzimas que antes no los había puesto. Para ponerlo más fácil lo vamos a enumerar y luego escribo aquí los nombres porque ahí va a ser un galimatías. El 1, el enzima o la enzima que cataliza la primera oxidación de la acil-CoA hasta enoil-CoA. Es una deshidrogenación, luego una deshidrogenasa, es la acil-CoA deshidrogenasa. Deshidrogenasa, ¿veis? La segunda reacción de enoil-CoA a beta-hidroxiacil-CoA es una hidratación, lo ves, una hidratasa, y es tan simple como siempre. Espero que os hayáis dado cuenta ya de lo sencillo que es los nombres de los enzimas. Enoil-CoA hidratasa. La tercera reacción vuelve a ser una oxidación, una deshidrogenación. Por lo tanto, otra deshidrogenasa. Pues, ¿a quién deshidrogena? Deshidrogena al beta hidroxi acil deshidrogenasa. La última, aunque la última un poquito más así el nombre. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace en realidad es transferir un grupo acetilo desde el extremo de una cadena de acil-CoA al coenzima. ¿De acuerdo? Esta es la reacción, realmente. La rotura de este enlace es lo que cataliza esta enzima. Es una transferasa, esta enzima, la cuarta, es una transferasa. ¿Qué transferasa? ¿Qué es lo que transfiere? Transfiere acetilo, ¿no? Es la acetil transferasa. ¿De transfiere grupos acetilo entre el extremo de un acil-CoA a un coenzima. Pero os dije antes que es una reacción de rotura de un enlace por acción del azufre, lo que se llama una tiolisis. Luego esta enzima también se conoce, muchas veces la encontraréis con el nombre de tiolasa. Es como un apodo, ya veréis que hay más enzimas que tienen apodos, ¿no? Bien, ahora sí, ahora está completo. A partir de ahora, pues ya sí, como os decía, podemos ver el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, que empieza en acetilcoenzima A y nos da igual si el acetilcoenzima A procede de la glucólisis o procede de la beta-oxidación de los ácidos grasos, porque no lleva etiqueta. Entonces va a producir la misma energía uno que el otro.